Los países europeos ya han sufrido enormes daños económicos a causa de las mal concebidas políticas de Ucrania primero, de sus gobiernos, en forma de subida de precios y desindustrialización progresiva. Esto ha desencadenado una revuelta populista anti-establishment que está minando a los principales partidos de todo el continente, y que se espera que sea la gran vencedora en las próximas elecciones europeas. Ahora puede estar gestándose otra crisis relacionada con Ucrania. Y el canario en la mina de carbón, como suele ocurrir estos días, es Alemania, una antigua potencia de la UE que ha vuelto a convertirse en el enfermo de Europa. Desde que empezó la guerra, los países de la UE han concedido protección temporal a unos 4,2 millones de refugiados ucranianos. De ellos, Alemania ha acogido a un tercio, es decir, 1,3 millones. Ningún otro país ha acogido tantos refugiados. Al principio, esta política de puertas abiertas contó con el apoyo casi unánime de la opinión pública alemana y de prácticamente todos los partidos políticos. Pero la situación ha empezado a cambiar. El fin de semana, el canciller Olaf Scholz pidió a los refugiados ucranianos en Alemania que consiguieran trabajo como condición para garantizar su derecho a permanecer en el país. Sus palabras se produjeron en medio de una creciente preocupación tanto entre el público en general como entre la clase política por la elevadísima tasa de desempleo entre los refugiados ucranianos. Menos del 20% de ellos tienen trabajo, mientras que en otros países la cifra es mucho mayor. Muchos culpan a la decisión adoptada al principio de la guerra de conceder automáticamente subsidios de desempleo a todos los refugiados ucranianos, que reciben así prestaciones estatales mucho más generosas que los solicitantes de asilo ordinarios. Unos 700.000 ucranianos en Alemania, por ejemplo, reciben actualmente subsidios de desempleo. Además, no es seguro que todos los que reciben prestaciones sean realmente ucranianos. Los políticos alemanes piden ahora que se recorten esas prestaciones. El líder de la Unión Cristiano-Demócrata CDU, Friedrich Merz, es uno de los que encabezan esta iniciativa. Afirma que estos pagos no pueden ni deben ser financieramente sostenibles, y que en su lugar el Estado debe enviar un mensaje contundente a los refugiados: queremos que vuelvan al mercado laboral lo antes posible. Así pues, las palabras de Scholz deben verse como un intento de contener las últimas repercusiones políticas contra las políticas de su gobierno antes de las elecciones europeas, un intento desesperado de deshacer el entuerto. El canciller hizo hincapié en el vínculo entre trabajo y residencia permanente. En Alemania, quien trabaja aquí y no hace nada malo tiene la seguridad de poder quedarse. La seguridad de residencia también viene del empleo. Esto significa que los parados crónicos pueden perder su estatus. Para complicar aún más las cosas, el gobierno alemán se enfrenta ahora a los llamamientos de Kiev para que los países europeos repatrien a los refugiados ucranianos varones en edad de combatir. Ante la enorme escasez de personal del ejército, Zelensky está desesperado por conseguir que estos hombres regresen al país. Para ello, su gobierno ha anunciado recientemente que todos los hombres de entre 18 y 60 años que vivan actualmente en el extranjero no podrán renovar su pasaporte. Así pues, los hombres reclutados cuyos pasaportes están a punto de caducar se enfrentan a la disyuntiva de regresar a Ucrania o solicitar asilo. Esto pone al gobierno alemán en un dilema, ya que ahora se debate entre dos obligaciones contrapuestas: ser un refugio seguro para los refugiados ucranianos, incluidos los 256.000 hombres de entre 18 y 60 años que hay en el país, o hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Algunos políticos han pedido a Alemania que expida documentos de sustitución a los reclutas ucranianos cuyos pasaportes hayan caducado, mientras que otros, en su mayoría representantes de la CDU, han abogado por animar a los reclutas a regresar a casa. El ministro del Interior del Estado alemán de Hesse, Roman Posek, representante de la CDU, declaró este mes que Alemania debería ayudar a Ucrania a contar con hombres que han huido al extranjero pero que pueden estar implicados en la guerra. Aunque Scholz dijo que la falta de documentos no afectaría al estatuto de protección de los ucranianos, la protección concedida por la Unión Europea expira el año que viene. Se espera que este debate se intensifique en los próximos meses, ya que la política de la UE hacia Ucrania sigue desmoronándose bajo el peso de sus propias contradicciones. La invasión rusa de Ucrania ha sido un desastre no solo para Ucrania, sino para toda Europa. Las políticas mal concebidas de los gobiernos de la UE han provocado enormes pérdidas económicas y consecuencias sociales.
Y ahora que Alemania, como antigua potencia de la UE, se ha convertido en el enfermo de Europa, está surgiendo una nueva crisis.